Saludos. Hace algún tiempo subí un video sobre un elevador explicando cómo la caída libre en ese elevador podía hablar o podía hacer referencia a un efecto que conocemos como ingravidez. Y la intención del video era explicar la primera ley de Newton, más que nada enfocándonos en la parte de la inercia. Sin embargo, el usuario M1519N sube la apuesta y él está proponiendo que expliquemos el mismo fenómeno de caída libre, pero ahora en un escenario relativista. Si tú quieres saber cómo cambia la física en ese escenario relativista, quédate conmigo. Soy Omar Mireles y esto es Gravítica. Hablemos de ciencia. Hablemos de ciencia. Ya hace algún tiempo habíamos hablado de cómo el universo parece que se comporta o que obedece físicas diferentes. Habíamos hablado que si algo era muy pequeño, tenía ciertas reglas físicas que no se pueden observar en cuerpos, por ejemplo, de nuestro tamaño, ¿sí? Conformado por millones de átomos. Y si nos vamos a velocidades muy altas, también la física va a cambiar. Eso de velocidades altas también va a operar con masas muy altas. Sí, gran parte de la física va a cambiar. Nosotros, en el ejemplo del elevador, estábamos utilizando un concepto más clásico, más de la física propuesta, por ejemplo, por Isaac Newton, la que nosotros entendemos porque es donde vivimos, es el entorno donde nos desarrollamos y es donde vemos los fenómenos. Sin embargo, si hago algo muy pequeño o si hago algo muy rápido o muy grande, parte de esa física va a cambiar. Recordemos, cuando pusimos el ejemplo del elevador, era un elevador que iba subiendo y a lo largo de su trayectoria hacia arriba, nosotros íbamos sacando registros de peso en diferentes momentos y nos dábamos cuenta que a veces el peso aumentaba, a veces disminuía con respecto a nuestro peso de referencia en reposo. Y la explicación era la inercia. El cuerpo quería estar quieto o en movimiento, salvo que una fuerza cambie dicho estado. Eso quiere decir que si un cuerpo estaba quieto, quería seguir quieto, y si un cuerpo estaba moviendo, se quería seguir moviendo. Sí, la única forma de que se dejara de mover es que algo lo detenga, y la única forma de estar quieto, que se empezara a mover, pues es que hubiera una fuerza que lo moviera. ¿Sí? Entonces el cuerpo busca estar en su mismo estado. ¿Sí? Esa parte de conservación. Aparte de eso, nosotros en ese mismo ejemplo, en ese video, vimos que si el elevador caía en caída libre, valga la redundancia, tú podías estar parado, subir los pies, quedar flotando, bajar los pies y quedar exactamente en el mismo lugar. Lo que no iba a pasar es lo que pasa en las caricaturas, que quedas pegado en el techo del elevador. ¿Sí? Eso es lo que no iba a ocurrir, salvo que te impulsaras hacia arriba. ¿Sí? Salvo ese escenario, no iba a pasar eso. Y ese efecto se conocía como ingravidez y era el motivo por el que los astronautas pueden flotar en el espacio. No meramente por ausencia de gravedad. Sí, también ya en otro video habíamos demostrado que esa parte de ausencia de gravedad realmente es más es un error en la forma como nos explican las cosas cuando estamos en primaria y en secundaria. ¿Sí? En ese caso tiene que ver más con ingravidez. Pero ¿qué pasa si tenemos un escenario relativista? En el escenario relativista las cosas cambian. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a conceptos nuevos. Vamos a ver primero el concepto que tiene que ver, por ejemplo, el de tiempo. Nosotros, cuando hablamos de tiempo, estamos acostumbrados a utilizar el tiempo como un sistema de referencia. La 1 de la tarde, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde. Es un sistema de referencia solamente. Y es un sistema de referencia que corre hacia adelante. Si realmente, al menos en la escala del mundo en que vivimos, la realidad es que de manera seria y de manera comprobada, nadie ha podido viajar hacia atrás. ¿Sí? Yo sé que de repente aparecen los viajeros en el tiempo, pero más allá de especulaciones no hay nada serio que pueda sustentar esas teorías. Sin embargo, el tiempo, nosotros estamos acostumbrados a que corra hacia adelante. Nos estamos haciendo viejos. ¿Sí? La vida corre hacia adelante siempre y por más que quisiéramos, en la vida real, una vez más, de una manera demostrada, no conozco a nadie que haya podido ir hacia atrás. Lo mismo pasa con el espacio. En nuestra escala de tamaño, en nuestra escala de velocidades, el espacio es algo dimensional, es algo que tiene, por ejemplo, si yo estoy en una habitación, pues tengo 3 metros hacia un lado, 5 metros hacia otro, 2 metros y medio de altura, etc. Sí, son cosas que son referenciales. Sin embargo, cuando la masa se vuelve muy grande o la velocidad se hace muy rápida, el concepto de espacio-tiempo ya no puede funcionar como ese sistema de referencia al que estamos acostumbrados.
Y ese es uno de los primeros elementos que vuelven a la relatividad algo contra natura, algo contraintuitivo. Y fue la dificultad que tuvo Albert Einstein en hacer que la relatividad permee en el mundo de los físicos. Sí, ya que al principio había como mucha renuencia, dado la serie de fenómenos extraños que ocurren en el mundo relativista y que en el mundo real nosotros no vemos. Sí, pero los experimentos han demostrado que Albert Einstein tenía razón y que casi todo lo que él ha predicho con la relatividad ha sido realidad y se ha podido medir en menor o mayor medida con experimentos más avanzados, menos avanzados. Entonces todo apunta a que la relatividad tiene sentido y es real. Vamos a suponer en este caso que nos vamos a un entorno relativista. En un entorno relativista, el concepto de espacio y de tiempo cambia un poco. Y cambia por el aspecto de que no es tan rígido como nosotros estamos acostumbrados. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de medición del tiempo. ¿Sí? Un minuto se divide en 60 segundos. Cada segundo yo lo podría dividir en milésimas de segundo, pero sigo creando un sistema de referencia lineal, ¿sí? Para la cuestión del tiempo como nosotros estamos acostumbrados. En el entorno relativista no es así. En el entorno relativista, el espacio y el tiempo de entrada es algo que está entrelazado. Es algo que se encuentra junto, que se encuentra mezclado. Uno depende del otro, no se pueden separar. En el mundo tradicional, en el mundo newtoniano, que es en el que vivimos, no es así. El espacio y el tiempo son dos cosas diferentes. Yo estoy en un cuarto y ese cuarto es espacial. ¿Sí? Puede pasar el tiempo, sí, claro, 1 minuto, 2 minutos puedo estar dentro de ese cuarto, pero sin embargo hay cierta diferencia conceptual y lo puedo manejar de manera diferente. En el caso del mundo relativista, no. En ese caso, el espacio y el tiempo están entrelazados. Aparte de eso, es que las masas grandes curvan el espacio y por lo tanto también curvan el tiempo. ¿Sí? Así como lo están escuchando. Una masa muy grande, estamos hablando más grande incluso que nuestro Sol, mucho más grande que nuestro Sol, 4, 5, 10 veces más grande que la masa solar, curva el espacio y curva el tiempo. ¿Por qué? Porque en el mundo relativista el espacio y el tiempo están entrelazados. Si afectas uno, estás afectando al otro. Y esa parte ya mete fenómenos muy locos, ¿sí? A lo que viene siendo la física. Como cuál, de entrada, como que la escala del tiempo ya no es lineal. Puedes tener menores tiempos o mayores tiempos con respecto a la velocidad a la que te muevas. Y aquí es donde este experimento del elevador en caída libre se pone muy extraño. Regresemos a la idea del elevador en caída libre, pero ahora pensémoslo en un entorno relativista. En este caso, la velocidad tiene que ser muy alta, ¿sí? Ya que el entorno relativista exige que las velocidades sean cercanas a la luz o que las masas sean realmente enormes. Como estamos suponiendo una persona cayendo en un elevador relativista, pues vamos a suponer una masa pequeña. Por lo tanto, para que entre en el feliz mundo de la relatividad, tenemos que jugar con la velocidad. La velocidad tiene que ser muy grande. Número 2. Cuando hablamos de la caída libre de un elevador en un entorno newtoniano, como nosotros estamos acostumbrados a vivir, nosotros estamos pensando en una fuerza que conocemos como gravedad. Y esa fuerza nosotros la asociamos a una fuerza que va hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces, si yo agarro un objeto, ese objeto está sintiendo esa fuerza hacia abajo. Si lo suelto, la fuerza va a hacer que se vaya hacia abajo. ¿Sí? En el caso relativista no ocurre eso. En el caso relativista, de entrada, el elevador no va a caer en caída libre como nosotros lo veríamos aquí en la Tierra. Va a caer en forma de curva. ¿Por qué? Porque recuerden que una masa muy grande curva el espacio. Entonces, como la masa grande curva el espacio, el elevador va a seguir esa línea curva que se conoce como geodésica. ¿Sí? Entonces el elevador sigue una línea geodésica y el cuerpo adentro del elevador no va a sentir ninguna fuerza. Eso quiere decir que si caemos en un ambiente newtoniano, nosotros vamos a sentir una fuerza hacia abajo. Pero si caemos en un entorno relativista, vamos a sentir como si flotáramos. No vamos a sentir movimiento, no vamos a sentir ninguna fuerza, no vamos a sentir ninguna aceleración. Esa es la principal diferencia entre una caída libre en un entorno newtoniano y una caída libre en un entorno relativista. Espero que esta respuesta les haya ayudado a diferenciar el entorno newtoniano del entorno relativista. Y no lo olviden, antes de irnos, hagamos la ciencia viral. Hablemos de ciencia.